Venga. Ya estamos. Y ya son las 7, así que todo listo, ya estamos transmitiendo. Muy bien. Bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Teología para Todos. Qué gusto. Estamos lamentablemente, en nuestra última sesión de nuestro curso de oración. De verdad, son sentimientos encontrados. Tan contento de veras de encontrarnos una vez más. Y del mismo modo, pues la tristeza de concluir un ciclo más, pero bueno, ya saben que vendrán nuevos ciclos. Creo que, bueno, este semestre que fue muy, muy complicado, pues ya terminé gran parte he concluido gran parte de los deberes que tenía. Ya lo que falta es relativamente menor y entonces tendremos la oportunidad de hacer ciclos más frecuentemente. Ya verán, primero Dios, el próximo año lo haremos. Que por cierto, estaba pensando en que el próximo año creo que cumple 5 años Teología para Todos. La verdad es que déjenme checar, porque ahora sí que que estoy medio perdido, pero déjenme ver, a ver, espérenme tantito. Aquí lo debo de tener. No, no, luego lo verifico. Creo que empezamos en 2020, Entonces, arrancamos. Sí, 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 sí. Fecha de creación de Teología para Todos, 23 de abril de 2020. Nuestra primera serie fue ya lo encontré. Nuestra primera serie fue del año 2020 y pues imagínense, que vamos a cumplir 5 años el próximo año. Entonces eh, vamos a hacer un especial seguramente para festejar los 5 años. Quiero dar la más cordial bienvenida, bueno, a Cheli, nuestra entrevistada, que al ratito la vamos a saludar como debe ser, a nuestra querida Adri Maldonado, a su mami Patti, a Imelda, Elenita, Elena María que está por allí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Todo muy Buenas bien, todo muy bien, tardes. muchas gracias. Qué gusto. Por cierto, estaba olvidando grabar acá desde Zoom, entonces, bienvenida, Elenita. Y Vivi también ya llegó, la doctora Vivi, entonces ya está por aquí. Saludos, saludos, saludos. Y Profe, hola. hola, Vivi, ¿cómo estás? Saludos. Profe, vengo a hacer el desorden. No, 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 no lo dudo, no lo dudo. A ver, venga. Vivi, propuesta el día de hoy. Pues que no podemos terminar el curso sin entrevistar al entrevistador. Espérame. Es que no te ves. Entonces déjame ver una cosa, espérame. Ay, no sé por qué no quiere. Ah, eliminar destacado, está aquí. Ya, ahí nos estamos viendo todos. Ahí nos estamos viendo todos. Qué bárbara, Vivi. O sea, no metas el Vivi desorden, por favor. Entonces, ¿cuándo vamos a programar la entrevista con usted? A ver, pónganos fecha. Sí, estoy de acuerdo con Vivi. A favor Qué horror. nosotras. Sí. Qué También nosotros a horror, Las qué favor. horror. dos. Queridos amigos de Teología para Todos, esto no fue preparado, lo prometo, ¿eh? Lo prometo que no fue preparado, ¿eh? Qué cosa tremenda. Bueno, igual y si, déjenme pensarlo y y a ver si hacemos algo especial para terminar el año dentro de 8 días, ¿ok? Dentro de 8 días, el próximo miércoles. Entonces déjenme pensarlo un ¡Súper! poquito y lo planeamos y pues ya viendo que andan intrigando y todas estas cosas, pues no, con todo gusto, igual podemos tener un diálogo o algo por el estilo. Yo encantadísimo, encantadísimo. Muy bien. Pues nada, Por, gracias, Vivi. Gracias, Vivi, queridísimo profe, porfi considere por ahí como unas 3 horas. Me parece bien, me parece bien. Lo vamos a hacer como de 10 de la noche a 1 de la mañana. Entonces, Ok. van a ver que sí, con un mezcalito en la mano, algo por el estilo. ¿Eh? Gracias. Un Qué bárbaros, ponchecito qué y unas bárbaros. galletitas animalito. Me parece muy bien, me parece muy bien. Oigan, no, gracias. Igual hacemos algo dentro de 8 días. Sí, puede ser que organicemos algo. Y a Mónica Müller la saludo por Facebook. Bienvenida, Moni, qué gusto que estés por acá. Encantadísimo de saludarte y de darte la bienvenida, así como a todos nuestros amigos de Facebook. Ya saben ustedes que aquí en Zoom, quienes están presentes, pues pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones en el chat de Zoom y en comentarios de Facebook también. Nos dará muchísimo gusto que puedan ustedes incorporar en comentarios de Facebook sus preguntas, sus comentarios, pues todo lo que nos quieran comunicar, que será un gusto estar en contacto con ustedes.
Oigan, pues vamos a arrancar y vamos a iniciar el día de hoy, como debemos iniciar, con una pequeña oración. Así que vamos a iniciar el día de hoy con una pequeña oración, poniéndonos en manos de Dios, pidiendo al Señor que haga fructífera las obras de nuestras manos, encomendándole pues nuestros esfuerzos, nuestras intenciones y pues de verdad ofreciéndole a Dios por intercesión de María, nuestra Madre, todo lo que hacemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy, que es Chely Talavera. Aquí le voy a dar la bienvenida. Espérame, déjame destacar. Déjame añadir. Ya está. Aquí estamos con Chely. Muy bien. Pues nuestra querida Chely, su nombre es Carmen Isela Sosa Talavera. Les quiero confiar que ha sido mi alumna en el Instituto Anáhuac de Ciencias Religiosas. Y pues por gracia de Dios nos hemos visto en diversas ocasiones, hemos platicado. Y la verdad es que me parecía que cerrar con una laica la serie de entrevistas que estamos realizando, pues podía ser algo óptimo. Entonces, pues ahora sí que no vamos a contar la historia, Chely, pero la santa providencia de Dios quiso que nos viéramos el día de hoy. Y es que nos encontramos, lo platicamos, tal, y me dice Chely, oiga, ya consiguió quién va a dar la última entrevista. Le digo, no, fíjate que he mandado correos, por ahí hablé con Adri también sobre la posibilidad de alguna persona, algún padre, tal, no sé qué, y ya nos fuimos a hablar Chely y yo, y le dije, oye, pues ya de una vez, venga. Entonces, Chely, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Saludos al profe y a todos los que están aquí. Pues sí, fue muy providencial eso, ¿verdad? Porque fui a la graduación de mi hermano franciscano, que se graduó en ciencias religiosas, y pues surgió la conversación y pues dije, pues bueno, está bien. Y me sentí como el profeta Isaías en su vocación, cuando el Señor le decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el profeta Isaías, pues envíame a mí. Y pues dije, pues está bien, envíame a mí, profe, entrevísteme, está bien. Nada, providencial verdaderamente, y la verdad es que me da tantísimo gusto y muy bienvenida, mi querida Chely. Pues, Chely, para aprovechar el tiempo que tenemos, si quieres, arrancamos de inmediato y te quiero pedir, por favor, si te quieres presentar, si quieres hacer una pequeña presentación personal, nos dará mucho gusto escucharte. Adelante, por favor. Bueno, pues saludos a todos. Pues mi nombre es Carmen Isela Sosa Talavera. Me dicen Chely. Pues soy de Zacatecas. Estudié ciencias religiosas. Tuve la dicha de graduarme justamente este junio y pues gracias a Dios concluí mis estudios. También pues he tenido una vida pues con diferentes etapas en cuanto a la vida de oración, pero también tuve la dicha de pertenecer a una congregación religiosa. Duré 4 años allí, vida contemplativa con las hermanas Clarisas. Y pues aquí estoy también para servir a Dios, porque al salir del monasterio, pues me quedó muy arraigada la idea de la formación, de seguirse formando, de ser testigos en la vida del mundo. Y fue como tuve la inquietud de estudiar la licenciatura, sobre todo para tener más formación, para ser este instrumento de Dios en lo que haga falta en el mundo. Pues ahí aquí estoy, justamente para compartir todo lo que Dios me ha concedido conocer, estudiar, pero sobre todo, pues dar lo mejor de mí como hija de Dios. Qué gusto, mi querida Chely, de verdad te agradezco una introducción pues que muestra, bueno, pues eres una laica, vives una vida laical, pero un elemento importante que vamos a destacar en esta entrevista tiene que ver justamente con esta experiencia religiosa que hizo Chely y el impacto que ha tenido. Pero vamos por partes, no adelantemos víspera.
Vamos por partes. Oye, mi querida Cheli, vamos a ir haciendo la entrevista que, como nuestros amigos se han dado cuenta, pues más o menos vamos por las mismas preguntas, hacemos algunas modificaciones en cada caso, pero vamos a empezar preguntándote, ¿qué es la oración para ti? ¿Qué es la oración para ti, mi querida Cheli? Pues la oración para mí, así reflexionando a lo largo de mi vida, reflexionando las experiencias que he tenido, la oración es el motor de la vida misma. Sin la oración no podemos tener realmente un alcance profundo al conocimiento de Dios, a hacernos capaces de Dios. Es el ejercicio del alma. O sea, la oración para mí es el ejercicio del alma para eso, justamente, para hacernos capaces de Dios. Y así como nuestro cuerpo requiere de ejercitarse para estar sano, nuestro cuerpo también requiere de alimentarse. Lo mismo es la Eucaristía, ¿verdad? Cuando recibimos la Eucaristía, es un alimento del alma. Pienso que la oración es el ejercicio del alma, es el ejercicio del alma para acercarnos y tener intimidad con Dios y sobre todo para hacernos semejantes a Él, para hacer luces en el mundo. Pienso que la oración tiene un alcance muy, muy profundo en ese contexto. Por eso lo considero como un motor fundamental para nuestra vida, para nuestra alma. Y por eso es riquísima porque tiene alcances que no podemos imaginar. Y es también adentrarse profundamente en el misterio de Dios, esa intimidad profunda con Dios, para ser semejantes a Él. Y pues claro, la oración fervorosa también tiene un impacto incluso en la práctica de la vida diaria, incluso en los mismos sacramentos que conocemos de la iglesia. Yo pienso que una oración ferviente antes de recibir un sacramento, o en el caso de un sacerdote o un laico, de disponernos a recibir los sacramentos como Dios manda, también una oración previa a eso da un alcance y unos frutos impresionantes. Por eso, eso es la oración para mí, el motor de mi vida. Yo creo que las entrevistas que hemos hecho a nuestras queridas hermanas religiosas, misioneras de la Madre de Dios, adoratrices, hijas del Fiat, nos hablan con mucho fervor y con mucho énfasis sobre la oración, ¿no? Y hemos escuchado también el testimonio de Ricardo Barroso, que es un laico, casado, con 4 hijos. Y escuchamos ahora lo que nos dice Cheli y vean cómo el corazón cristiano pues tiene un motor, una fuente, un medio de dinamizar, ¿no? Y es la oración. Y lamentablemente tenemos la oración limitada a 3 cosas en el día, si suman 3, ¿eh? Si suman 3. Entonces, qué importante esta invitación a la oración, esta invitación tan enfática y también tan de corazón sobre la importancia de la oración. Muchísimas gracias, Cheli. Muchas gracias. Em, Justo nos comentabas que pues viviste esta experiencia vocacional con las hermanas Clarisas. Cuéntanos un poco, ¿qué impacto ha tenido en tu vida de oración el hecho de haber realizado una experiencia vocacional con las hermanas Clarisas? ¿Qué te ha dejado para tu vida de oración? Cuéntame, Uy, cuéntanos. pues muchísimo, muchísimo. Realmente esa experiencia con las hermanas Clarisas de 4 años, pues no cualquiera la tiene, porque realmente es una experiencia de vida, es una escuela también de oración. Aprendí muchísimo de ellas, aprendí mucho del carisma, pero sobre todo tuvo un impacto también de modificar mi estilo de oración y también en darme cuenta de repente también en los peligros que puede haber cuando, cuando nos acostumbramos tanto a lo sagrado. A veces podemos perder el fervor y pues fue una escuela grandiosa en mi vida espiritual, el hecho de haber sido religiosa contemplativa. Ya quisieran, pues digamos, en la vida actual, muchos tener una experiencia contemplativa con Dios y realmente fue una experiencia única, sobre todo por el carisma que me llena, porque desde antes de ingresar a la congregación tenía mucha devoción a Santa Clara, tengo mucha devoción al Padre Pío, que también es de la familia franciscana, mucho fervor
y celo por las almas. Incluso antes de ingresar al monasterio, mi corazón siempre se inclinó mucho por interceder por los demás, sobre todo también el celo por la salvación de las almas y sobre todo por la enseñanza que me dieron las madres de vivir esa intimidad con Dios desde la vida contemplativa y como ser ese faro de luz en el mundo. Yo he considerado, y lo han dicho otras personas, que la vida contemplativa son los 10 justos del mundo que, por lo que Dios, digamos, detiene su mano hasta cierto punto. Incluso también una analogía que hace el Papa Pío XII, me parece, que la vida contemplativa es el corazón de la iglesia. Y estoy de acuerdo, porque nosotros, ahorita ya que soy laica y ya he vivido en el mundo y estoy acá afuera, nosotros que no tenemos la vida contemplativa, somos esa sangre que corre alrededor de todo el cuerpo, en el cuerpo místico de Cristo. Y justamente la vida contemplativa es el corazón. Pero los dos son esenciales. ¿Qué sería de la vida contemplativa? ¿Qué bombearía el corazón? Hablando ya de medicina, y Vivi, que es doctora, también lo sabe. O sea, el corazón es el que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. Y eso hace la vida contemplativa en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia es fundamental la oración para la vida pastoral, porque el mismo San Francisco lo decía, si no fuera por la oración de Clara, por así decirlo, nuestra vida pastoral de misión no tendría fruto. Por eso es muy importante la oración, porque da muchos frutos en la vida pastoral. Entonces, esa analogía la hago pues también yo, el hecho de que la contemplativa es el corazón y nosotros somos la sangre. Y los dos son tan importantes porque ¿qué bombearía el corazón si no hubiera sangre? Absolutamente nada. Y al revés, si no hubiera corazón, ¿a dónde llegaría la sangre? Pues a ningún lado, nos moriríamos. Entonces yo considero, Dios me permitió esa dicha de tener esa comparación y vivir las dos maneras, la vida contemplativa y la vida laical, comprometida. Para mí ha sido algo fructífero hacer esta analogía y esta comparación porque lo viví fervorosamente e intensamente cuando estuve con las madres y ahora que estoy afuera lo experimento diferente y le doy gracias a Dios porque existen laicos comprometidos dentro de la iglesia, sacerdotes religiosos de vida activa, los matrimonios, y también le doy gracias a Dios porque hay esas vocaciones generosas que se entregan a Dios, a la vida contemplativa en intimidad con Dios, que nos impulsan a nosotros a dar frutos acá afuera. Entonces realmente ha sido una dicha muy grande en mi vida de oración, en mi vida misma, y hallarle un sentido a la vida de otro modo diferente. Entonces, para mí esto es una riqueza enorme. Gracias, Cheli, muchas gracias. Tantas cosas que podríamos decir, ¿eh? Tantas. Lo de los 10 justos, pues ustedes saben que tiene que ver con la historia de Sodoma y Gomorra, con el Génesis, y esa negociación que hace Abraham con Dios y le dice, oye, pues si hubiera 50 y 45 justos y 40 y 30 y 20, bueno, con 10 justos se salvaría, ¿no? Se salvaría la ciudad y no se salva, ¿no? Porque no hay 10 justos. Pero también quiero recordar que la tradición judía dice que en cada generación, es interesante esto, en cada generación hay 36 justos que cargan con los sufrimientos del mundo. Esa es también una tradición judía, ¿no? El mundo sigue en medio de tanta injusticia, porque hay 36 justos. Bueno, pues lo que nos dice Cheli es, pues no son 10, no son 36, digo, son números simbólicos, ¿verdad? Son cientos y cientos de almas que se entregan a la oración, por supuesto, especialmente nuestras hermanas contemplativas, sin duda es algo sumamente relevante, y del mismo modo, eh, 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 cada uno de nosotros cuando oramos, o sea, nuestra oración no es menos por eso, claro, las vocaciones contemplativas tienen un valor de veras de oblación, de entrega tan importante,
pero es una vocación, es un llamado, ¿sí? No es donde todos debiéramos estar. ¿Dónde tenemos que estar? Pues donde Dios nos quiere, ahí donde Dios nos quiere es donde tenemos que estar. Pero qué importante, ¿no? Entregarnos en la oración y hacer de nuestra vida un motivo de oración. Gracias, Cheli. Ya les dije que me emociono y me pongo a hablar, pero ya me voy a callar, ya me voy a callar. Entonces, hoy día, ¿cómo oras? Cuéntanos un poquito cómo oras, Cheli, por favor. Pues hoy, bueno, actualmente la forma que hago oración, o sea, no perdí la costumbre bonita de la liturgia de las horas que pues vivimos, que se viven pues en la vida consagrada, ¿verdad? Tienen la obligación de rezar la liturgia de las horas. Es algo que yo no perdí. Me gusta mucho meditar, contemplar eh, la liturgia de las horas, los salmos, me llenan, me encanta todo lo que trae la liturgia de las horas y los días que puedo, pues hago las 7 horas litúrgicas. Hay días en que no puedo hacer todas, pero por lo menos laudes, vísperas y oficio de lectura, pues me encanta meditarlo diario y empaparme de la liturgia. Yo disfruto mucho de la liturgia y el tiempo que vivimos. Cada tiempo litúrgico yo lo saboreo y para mí es motivo de oración y motivo de contemplar el misterio de Cristo y realmente me gusta vivirlo intensamente desde mi interioridad. Otra manera en la que a veces oro son momentos espontáneos, es decir, platicar con Dios como se platica con un amigo. Y cuando hablo con Dios, más que nada yo pongo una postura intelectual, cuestionándome sobre el mundo actual, cuestionando incluso los mismos misterios, la vida en sí misma, la realidad que nos rodea. Entonces, me gusta mucho en mis momentos de soledad dialogar con Dios a solas. Es algo que yo disfruto. Eh, Me gusta también interceder cuando me piden, ora por tal necesidad. A veces hago diversas cosas y se me olvida, pero de repente digo, ay no, pues me pidieron esta oración, aunque sea un Padre Nuestro y una Ave María por esa intención que me piden. Me gusta mucho alabar a Dios, darle gracias. También algo que a veces hago, no siempre, me llena mucho la música instrumental. A mí me eleva el corazón para tener ese contacto íntimo con nuestro Señor. Y en ocasiones lloro porque Dios me hace, o sea, sentir cosas bellísimas que no puedo explicar. Y es una mezcla de sentimientos agradables y la oración se hace más fervorosa y me gusta mucho. Y esa es la manera que yo oro, intercediendo y meditando mucho la palabra de Dios. Me encanta. Y pues también me agrada escribir, me gusta mucho escribir y esa es la manera en que oro más frecuentemente, pero sí la que más ahorita la liturgia de las horas. Es así cada día, procuro siempre llevarlo. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Cheli. Oigan, no quiero dejar de señalar esto, ¿no? Por ejemplo, escribir. A veces nos puede costar trabajo hablar con Dios y decirle cosas, ¿no? Pero puede ser más fácil escribirlas. Entonces, al momento de hacer oración, escribir, o sea, ponernos a escribir aquello que vamos meditando, que vamos pensando, sirve que quede un registro, por cierto, porque de repente hay así como luces importantes y dice uno, esto estuvo muy bueno, pero ya quedó escrito, es lo bueno, ¿no? Ya quedó escrito. Entonces, esto que dices de escribir es bien importante, Che. Y luego, la liturgia de las horas, sin duda, sin duda. Lamentablemente a veces los laicos tenemos un prejuicio de que es una oración más de sacerdotes, más desde el Concilio Vaticano II hay una invitación profunda a que la oración pública de la Iglesia, que es la liturgia, sea compartida por los laicos, porque a ver, la misa se reformó en el Concilio Vaticano II para hacer más participativa la presencia de los laicos. Y lo mismo pasa con la liturgia de las horas y el derecho pleno del laico incluso de manera individual, particular, rezar la liturgia de las horas según los tiempos litúrgicos, ¿no? Qué bonito. Gracias, Cheli. Cheli, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Cuéntanos un poco. Pues bueno, realmente no hay unas horas exactas de cuánto tiempo le invierto a la oración,
Pero pues con la liturgia de las horas, pues en la mañana un rato, ¿verdad? En la noche al meditar pues, la oración de completas para irme a dormir. De hecho, me encanta y me llena la parte del Salmo. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, Señor, estás conmigo. Me encanta esa frase del Salmo, creo que de los sábados, y me encanta, me llena, me llena. Entonces, poner a Dios en cada momento, le ofrezco mi día, el hecho de decir, Señor, te ofrezco todo lo que emprenda en este día, te lo entrego, que se haga tu voluntad y no la mía. eh, es lo que más hago, pero así como tal, contar el tiempo de cuánto oro, no lo tengo fijo, pero realmente desde el amanecer le ofrezco a Dios mi día y en el momento de acostarme le ofrezco también mi sueño y mis actividades, todo lo que haga, te lo ofrezco, Señor. Entonces, así es la manera en que yo distribuyo mi oración o en momentos especiales también cuando hay novenas, que le tengo mucha devoción a Santa Clara, a San Pío de Pietrelcina y a la Inmaculada Concepción, que justamente acaba de pasar. Es lo que más hago y a veces se dan oraciones espontáneas. Cuando no lo pienso, de repente ya convierto en mis pensamientos una oración, una circunstancia que pasa en el exterior, una mala noticia, a veces, o noticias a veces positivas, pues alabo a Dios y cuando son noticias negativas o una circunstancia de la vida, digo, ay Señor, te pido por esta persona, eh, te ofrezco mi día, cualquier cosa que yo pueda presentar por esa persona que está sufriendo. O sea, busco a lo largo del día encontrar momentos fijos de la oración o a veces aplico el consejo de una reflexión de un abogado muy ocupado que tenía en su escritorio y decía, Dios mío, quizás, quizás yo me olvide de ti, pero tú no te olvides de mí. Y me gustó tanto esa reflexión que a veces la pongo en práctica. Quizás en el día a día me olvido de Dios, pero desde la mañana decirle, Señor, pero tú no te olvides de mí. Y así ya hago todo el día como un sentido de oración profundo. Y esa es la manera en que yo oro hoy en día, porque también ha cambiado mi manera de orar. No es lo mismo que oro ahorita a como yo oraba cuando era niña o cuando fui creciendo en la adolescencia. Porque bueno, debo aclarar que mi vida no siempre ha sido este color de rosa, he tenido también mis fallas, pero también está ahí. Ahí me doy cuenta que Dios se hace presente en mi día a día y esa es la manera en que yo dedico mi oración diaria. Qué amable, muchas gracias, Chely, gracias por compartirlo. Dijiste algo muy importante, ¿no? Decías la devoción que tienes pues a Santa Clara, por supuesto, a Padre Pío de Pietrelcina y a la Inmaculada Concepción, que justamente acabamos de celebrar en este año por motivos litúrgicos el 9 de diciembre. Aún una solemnidad como la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, digamos, queda rebasada por el domingo de Adviento. Entonces, el 8 de diciembre fue el segundo domingo de Adviento y el día de antier celebramos solemnemente a la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. Y conviene recordar que los grandes defensores, ¿no es cierto? Los grandes defensores del dogma de la Inmaculada Concepción fueron franciscanos a lo largo de la historia, ¿no? Defendían con muchísimo énfasis la realidad de que María, Madre de Dios, no solo es, bueno, es Madre de Dios, pero además tuvo un privilegio al momento de su concepción digamos, en anticipo a el hecho de ser la Madre de Jesús. Y eso se llama la Inmaculada Concepción de María. Algo muy bonito de la familia franciscana. Entonces, todo de lo que ha hablado Chely ahorita digamos, cultura franciscana, ¿no? Digo, nada más para darle un poco de contexto. Qué bonito, Chely, muchas Sí, gracias, qué amable. sí, sí. Y Chely, justo, dime, perdón, profe, venga, venga, venga. perdón, justo en el monasterio donde viví es de la Inmaculada Concepción. Bueno, nada. ¿En dónde estuviste? Cuéntanos. Ahí mismo, aquí mismo en Zacatecas. En Ándale. Zacatecas, entonces estuve con las hermanas y el monasterio es de la Inmaculada Concepción. Entonces, pues otra diosidencia. Nada, Dios tiene sus caminos, ¿eh? Pero tú no dices Zacatecas, ¿eh? A ver, diles a nuestros amigos cómo dices. A Zacayork.
¿eh? Estábamos ahí en contacto y estuvo aquí en México, ya les contó Cheli, nos encontramos. Le dije, oye, avísame cuando llegues, ¿no? Y ya me dijo, ya llegué con bien acá a Zacayota. Entonces, así es esto. Muy bien, mi querida Cheli. Cheli, ¿por qué es importante la oración? Un poco ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Ya nos lo has dicho desde el principio, pero quiero hacerte propiamente la pregunta. ¿Por qué es importante la oración? Cuéntanos. Bueno, pues la oración es muy importante porque es lo que realmente mueve todo, es lo que trasciende. Nuestro corazón se dilata, ¿verdad? Cuando hacemos oración y sobre todo porque es esa intimidad con Dios y a veces la oración es tan favorable en nuestro día y siempre porque nos va a encaminar a realizar los proyectos que tenemos en mente y Dios te va a poner los medios para que funcione todo. Gracias a Dios, pues nací en una familia católica y mi mamá siempre nos decía, cada vez que tengas un proyecto, algo importante que vayas a hacer en tu vida, acude a la oración, acude al Santísimo para después poder actuar. Incluso, como me gusta contemplar la Sagrada Escritura, pues me pongo a analizar también en la importancia de la oración, al ejemplo e imitación de Cristo. Cristo, antes de realizar sus grandes obras, acudía a la oración, a largas horas de oración antes de realizar una misión. Entonces, la misión que tenemos en nuestra vida puede trascender más teniendo una vida de oración previo a algo que vayamos a realizar. Cualquier decisión que vayas a tomar, cualquier decisión o acción, todo, si lo dejas en manos de Dios en la oración, va a tener mucho fruto, va a tener mayor impacto. Por eso también lo unía también con los sacramentos, como lo decía al principio, ¿no? Los términos que hemos llevado en teología sacramental, pues el ex opere operantis, o sea, la efectividad que llega a tener el sacramento si se tiene una apertura y eso también se ayuda por medio de la oración, la apertura del corazón. La oración por eso es muy importante, porque nos abre a Dios, nos abre a la voluntad de Dios y todas nuestras empresas y todo lo que hagamos va a tener mucho fruto y va a ser impactante en nuestro día a día. Y sobre todo también, como les decía al principio, que era para mí la oración en cuanto al alma que se ejercita. Así como el cuerpo físico requiere ejercicio para estar sano y fuerte, el ejercicio del alma es la oración, para tener esa conexión con Dios y que nuestra vida trascienda en esa vida de oración. Por eso es muy importante, porque la oración nos lleva más allá de los límites que nosotros tenemos. También puedo hacer otra analogía. Está como la reflexión del niño que estaba moviendo una piedra con todas sus fuerzas, una roca, y no podía. Y entonces, cuando el papá se le acerca, hijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy intentando mover esta roca. Y el papá le pregunta, ¿ya empleaste todas tus fuerzas? Y el niño responde, sí, he empleado todas mis fuerzas. Y el papá le dice, te equivocas, hijo mío, porque no me has pedido ayuda. Entonces la oración también es eso, acudir fervorosamente a la ayuda de nuestro Dios, porque lamentablemente hoy en día no, sí creemos que Dios es Padre, pero no lo tomamos en cuenta en nuestra cultura actual. Y realmente en el momento de realizar nuestro trabajo, nuestro día, pues es ese motor que nos impulsa a poder avanzar, a poder a mover esas rocas que son imposibles con nuestras fuerzas. O sea, por eso es importante la oración. Nos da la fortaleza para nosotros realizar lo que nosotros no podríamos sin la ayuda de Dios. Es acudir humildemente a Dios para que nos ayude en nuestro caminar del día a día. Por eso es que considero súper importante la vida de oración y muchos proyectos, no me atrevo a decir que todos, pero muchos de ellos no alcanzan a su término porque faltó esa vida de oración, ese encuentro íntimo con Dios. Y lo comparo con la familia franciscana en los comienzos
de San Francisco y Santa Clara. La efectividad de los franciscanos no hubiera llegado tan lejos sin la oración de las clarisas. Así de contundente es la oración. La vida pastoral de la iglesia tiene mucho fruto gracias a la oración. Entonces, por eso es que considero supra, mega importante la vida de oración. No por nada el Papa Juan Pablo II instituyó un monasterio de vida contemplativa en el Vaticano, ¿no? Justamente allá a un ladito de la Santa Sede. Después, bueno, pasaron cosas, ¿no? Necesitaban un lugar donde pudiera estar Benedicto XVI y entonces se creó otro monasterio y ahí en ese mismo lugar estuvo el Papa Benedicto XVI viviendo como obispo de Roma emérito, ofreciendo su oración pues por la iglesia, ¿no? Entonces no es que el monasterio haya cambiado de objetivo, pero qué importante todo esto que comentas. Y yo creo a ver, la oración tiene una característica bien importante, ¿no? Y es que tiene que ser humilde. Hay personas que de repente dicen, no, yo no le pido a Dios que me dé, yo le pido que me ponga donde hay, ¿no? Que para eso tengo mis bracitos y mis manitas, para yo hacer las cosas. No tienes idea, o sea, no tienes idea de cómo funciona el universo, o sea, es que ese es el problema. Todavía crees que tú puedes hacer algo por ti mismo, ¿no? Entonces dice Clive Staples Lewis que la fe cristiana comienza cuando le decimos a Dios, yo no puedo, pero si tú quieres, puedo, ¿no? Yo no puedo ser un buen padre, no me sale, ¿no? Me enojo y digo y hago y me equivoco. Yo no puedo ser un buen padre, pero si tú quieres, puedo. Yo no puedo ser una buena persona, pero si tú quieres, puedo, ¿no? Entonces, cuando la oración es humilde y reconoce la limitación, puede haber mucho fruto. Me encanta lo que dices, Shelly, porque, como tú dices, muchas veces no alcanza un fruto pleno, un proyecto, una iniciativa, pues por la sencilla razón de que no lo acompañamos con la suficiente humildad y sobre todo, pues la humildad en la oración. Qué hermoso. Muchas gracias, Shelly. Shelly, cuéntanos brevemente tu autobiografía de tu vida de oración. A ver, ¿cómo ha sido tu vida de oración? Ya nos contabas un poquito de antes, del monasterio, de esto, de tal. Cuéntanos un poco, en breve, cómo ha sido tu vida de oración. Bueno, pues mi vida de oración, pues la he contemplado mucho, realmente sí la he meditado mucho, porque pues también en la oración me gusta analizar de mi propia vida, de lo que Dios ha hecho por mí desde que tengo uso de razón. Y mi vida de oración comienza con el simple hecho de que me formé en una familia católica practicante. Entonces la enseñanza de mis padres ha sido grandísima y estoy profundamente agradecida con ellos porque sin ellos pues no hubiera conocido la fe como la conozco ahora. Entonces, en primer lugar, agradecidísima con ellos porque me enseñaron muchas cosas y desde chica nos inculcaron a mis hermanos y a mí a estudiar siempre en un colegio católico. Y mi vida de oración va desde muy chiquita, porque yo desde muy chiquita me gustaba mucho encerrarme en la soledad y a orar y platicar con Dios. Ese era mi estilo de oración de niña, así como que a veces actualmente ya es menos, pero en la infancia sí era muy seguido encerrarme en mi cuarto en las noches y orar a Dios. Eso era muy frecuente, dialogar como un amigo. Desde muy chiquita, le estoy hablando kinder, primaria, me gustaba mucho, así como un amigo, esa cercanía con Dios. Incluso en los recreos, en la primaria, sí, en la primaria, si mal no recuerdo, me gustaba irme a la capilla del colegio. Gozaba muchísimo en vez de irme a jugar, a veces me iba a la capilla del colegio a orar. Y me conmovía mucho ver al sagrario solito. Entonces, siempre me dijeron, la lamparita que está junto al sagrario me inculcaron pues a ese corazón de Jesús y cada vez que brinca esa lamparita, esa flamita, es de que Cristo está muy contento, así me lo enseñaron a mí. Entonces yo cuando iba a la capilla del colegio a orar, incluso le ofrecía mi lonche a Cristo, decía, tú estás solito, Jesús, y yo siento que estás triste porque estás solito. Yo en mi inocencia decía, Diosito, ten mi lonche, te lo ofrezco. Incluso yo me quedaba mucho tiempo observando la lamparita y cuando yo hacía una oración profunda mental,
yo veía cómo esa lamparita brincaba mucho. Y cuando dejaba de decir algo en mi mente, se ponía quieta. Fue como una experiencia, pues no sé si mística, pero era muy bonito contemplar eso, el sagrario, y ver la lamparita que decían que era el corazón de Jesús. Entonces yo me la creí y dije, ah, es el corazón de Jesús. Y cuando brincaba, cuando le decía cosas bonitas, realmente yo veía que esa lamparita se movía muchísimo. Y al recordar eso, pues me conmueve. Y eso yo hacía muy de chiquita, la oración íntima con Dios en el sagrario, en el colegio. Y conforme fue pasando el tiempo, pues me gustaba siempre compartir reflexiones. Yo siempre tuve una visión muy profunda del mundo, de la actualidad. Mi abuelita, pues ahorita se encuentra enfermita, pero siempre me elogiaba mucho una madurez diferente a mi edad cuando era niña, porque pues me encantaba mucho eso de acercarme a la oración y siempre en la familia me gustaba compartir reflexiones. Las oraciones del Santo Rosario en familia es algo que quedó muy arraigado en mi interior. Todas las noches mis hermanos y mis papás rezando el Santo Rosario, meditar la corona de Adviento cada domingo, compartir reflexiones, es algo que a mí siempre me ha llenado profundamente. Meditar, sí, la palabra de Dios, hablar con Dios como si fuese un amigo que sí lo es, y llevarlo a cabo en reflexiones, en cosas que Dios va alimentando la sabiduría también, o sea, la oración también alimenta nuestra sabiduría y cosas que a veces no se pueden explicar, a veces con la oración Dios te da esa luz y ese discernimiento para contemplar otro misterio de Cristo o el mismo misterio de Cristo desde otra perspectiva. Y entonces, para mí ha sido una vida muy hermosa de oración, muy profunda, muy entregada. También tuve una etapa oscura, y estoy hablando ya cuando era universitaria, después de graduarme de prepa e ingresar a la universidad. Fue mi etapa más, el primeros 2 años, mi etapa más oscura, porque me alejé profundamente de Dios y entré en vicios. O sea, no todo ha sido color de rosa, en mi vida, pero también tuve esa etapa de alejamiento. Y entonces fue como una etapa oscura, tan oscura, que llegaba a pensar en cosas terribles, terribles, terribles en contra de mi persona. Pero gracias a Dios, al mi papá fallecer hace 11 años, o sea, mi papá falleció eso hace 11 años y fue un dolor muy profundo, pero ese dolor tan profundo de perder a mi papá me ayudó en mi conversión a superar esa crisis de alejamiento de Dios. Incluso llegar a pensar, el dolor de la partida de mi papá nos puede acercar a la santidad, a la familia, a todos los que nos rodean. El dolor de perder un ser querido sí nos puede acercar a la santidad porque podemos ofrecer ese dolor y podemos meditar incluso de nuestra vida y de nuestra muerte, porque yo vi la muerte muy cercana a raíz de que mi papá falleció hace 11 años y ese fue un comienzo enorme para mi conversión y volverme a Dios con más fervor. Entonces, brevemente, bueno, aunque ya me extendí mucho, esa ha sido así mi historia de oración porque tuve etapas muy luminosas, pero también etapas oscuras. Pero Dios pone en el camino luces que rodean en tu vida para volver al buen sendero. Y eso, aunque suene feo, la pérdida de mi papá me ayudó a meditar lo errante que llegué a estar y meditar sobre mi propia vida y meditar que también tarde que temprano puede llegar mi propia muerte y decir, Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida? Entonces, eso para mí fue pues un parteaguas en transformar mi vida y retomar las cosas positivas que tenía en la infancia. Y entonces ya mi vida universitaria cambió. Incluso yo estudié, mi primera licenciatura es en cocina, bueno, en dirección de negocios gastronómicos. Y entonces mi manera de hacer oración cuando iba a la cocina a aprender a hacer guisos diferentes,
pues decía, Señor, yo te ofrezco mis manos, ojalá que seas tú el que cocine y no yo. Entonces yo hacía esos pequeños detallitos muy bonitos e incluso Dios me concedió muchas gracias enormes en mi época universitaria, de ayudar a mis compañeros, de acercarlos a Dios, de dar buen consejo. Entonces la intimidad de oración se hizo más profunda y sobre todo la gracia de que en esa universidad donde estudié fue en la Panamericana y está la parte de formación del Opus Dei. Y pues parte del Opus Dei, pues también en las numerarias, pues nos dieron cursos de oración, de tomar en cuenta a Dios en nuestra vida universitaria y en la vida de trabajo, de estudio. Y entonces eso también me ayudó mucho. Incluso hablando de esa experiencia cuando vivía en la oscuridad, ya estaba en la universidad y me decía mucho mi mamá, acude con el sacerdote, al capellán. Y yo no, estaba tan cerrada que ni siquiera me acercaba al capellán. Incluso pasó un año y no me había acercado ni siquiera a la capilla, no sabía dónde estaba la capilla de la universidad, no tenía ni idea. Y ya cuando me acerqué y Dios me permitió la gracia de la conversión, fue que me adentré más y ya Dios me empapó de diversas gracias y por eso estoy profundamente agradecida con Dios por la oración, por la vida de oración y sobre todo que también encontré, digamos, mis inicios de la vocación que tomé de vida religiosa. También en proceso de estudio hubo un momento que dice, es que Dios me quiere para la vida contemplativa, es que es lo que Dios, porque me encanta, me fascina y disfruto mucho de la oración. Incluso pensaba desertar la carrera que estudiaba para ya irme, pero me dijeron las mismas madres, no, termina tu carrera, saca tu título y luego ya. Y así fue. O sea, al terminar la carrera me fui de religiosa y así fue mi vida de oración. Y dentro de la vida de oración como contemplativa, también tuve una experiencia muy bonita al servir al altar. El padre me dio el copón porque iba a dar la Eucaristía por las dos especies. Entonces yo cargué el copón y entonces yo en mi contemplación dije, Dios mío, estoy cargando lo más grande del universo, cargar la sagrada hostia. Entonces yo temblé cuando cargué el copón. Dije, Dios mío, no soy digna, pero pues el Padre me pidió el favor de cargar el copón mientras distribuye la comunión y contemplar el misterio mismo que está en la Sagrada Eucaristía. No, pues Dios me invadió y no sé, de manera inconsciente empezaba a derramar lágrimas por ese suceso tan bonito. Y otra cosa que me gusta mucho en la oración, que aprendí en la vida contemplativa, es meditar la pasión de Cristo. Es otra cosa que a mí me llena. Sobre todo el encuentro de Jesús con María en la vía del dolor. Eso para mí es algo que me llena. Y sobre todo María a los pies de la cruz. Me encanta la pasión de Cristo. Me transforma, me llena. Incluso en el Santo Rosario, a mi mamá y a mí, nos gusta cuando rezamos los misterios dolorosos, mencionar en cada Ave María una estación del Via Crucis, pero mencionado nada más. Y en el quinto misterio, que ya concluyen las 14 estaciones, incluimos las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tengo sed, Dios te salve María, llena eres de gracia. En tus manos encomiendo mi espíritu, Dios te salve María. Entonces en cada cuenta del rosario nos gusta incluir eso de la pasión. Y es algo que a mí me llena. Incluso también soy amante también del fútbol y cuando dicen en la Champions League, las noches mágicas de la Champions League del fútbol, y cuando yo hago mi adoración nocturna, que me gusta mucho ir al convento, regresar con las hermanas y hacer adoración nocturna, es algo que me llena. En Jueves Santo para amanecer el Viernes Santo, y para mí eso es la noche mágica. La verdadera noche mágica es estar con el Santísimo y haciendo adoración nocturna, meditando en la pasión. Es algo que hago cada año en Jueves Santo. Me llena mucho la vida litúrgica, tanto que la contemplo y la medito y la busco llevar a la vida. Y entonces, esa ha sido así a grandes rasgos mi vida de oración. Bonito, muchas gracias, Chely, gracias por contarnos todo esto. Yo creo que, a ver, yo voy a destacar solo un elemento, ¿no? Pues
cómo tenemos que estar alertas y cómo tenemos que estar preparados para esas oscuridades y esas dificultades que vamos a enfrentar en la vida de oración. La vida de oración, claro que va a ser un camino de grandes recompensas, claro que va a ser un camino de muchísima plenitud, pero también va a llegar el momento en que vamos a enfrentar dificultades en la oración. Y el camino fácil es dejar la oración, ¿no? Híjole, ya no siento bonito, no siento que esto sirva. Dijiste algo bien importante, Cheli, empiezas a pensar cosas. Cuando dimos el curso de oración, cuando estábamos dando, bueno, cuando me tocó dar el curso, les decía que muchas veces pensamos cosas que nosotros mismos sabemos que no vienen de nosotros, ¿no? Son tentaciones en realidad. No es que uno se ponga a pensar cosas raras, no. Es por qué cuando me pongo a orar se me meten a la cabeza estas porquerías en mi mente, ¿no? O sea, ¿qué me pasa? Claro, estás siendo tentado, pero no nos damos cuenta. No tenemos formación espiritual y por tanto no nos damos cuenta de que estamos sometidos a tentación y que es la hora del combate. ¿Y qué hacemos? Bajamos los brazos y decimos, ya, se acabó, yo no estoy hecho para la oración hasta nunca. No, claro, Dios no se da por vencido, entonces vuelve. Pero todo esto qué importante, Cheli, porque cada uno de nosotros pasa por esas realidades, ¿no? Por momentos de mayor fervor, de menor fervor, de dificultad, qué importante que lo podamos compartir. Muchas gracias por decirlo. Y bueno, y lo de la adoración nocturna y todo lo demás, oigan, es un reto para todos nosotros, la verdad, ¿no? El irnos sumando, el hacer adoración. Qué bonito. Muy bien. Digo, no todos estamos llamados a todo, ¿eh? Entonces también cada quien vaya preguntándole a Dios qué quiere, ¿no? Entonces, no se trata de juntar todo el álbum de la Conca Champions o quién sabe qué cosa, ¿no? Así todo el álbum del. No, a ver, no. Dios nos tiene tarjetitas a cada uno de nosotros y ya. Listo. Mi querida Cheli, compártenos algo que Dios te haya concedido por la oración, por favor. Pues bueno, Dios me ha concedido muchas gracias, sobre todo la conversión también. En primer lugar, mi conversión, porque cuando estuve lejos de Dios, la oración también me ayudó en mi propia conversión. Y después, que tenía mi racha de mucho fervor en mi época universitaria, yo estaba saliendo de clase de cocina. Hay una gracia muy particular allí, que en un momento no quise compartirla, pero ya la he compartido 2 veces, y esta es la tercera vez. Vi en un cartel de que había un niño desaparecido en Aguascalientes. Yo estudié en Aguascalientes. Y me conmovió tanto ese niño. Usualmente no me conmuevo, o sea, sí, pero no tanto como esa vez. Dije, ay, pobre niño, ¿cómo ha de estar su mamá? Y en el cartelito ya decía que tenía como 15 días desaparecido. Y me conmovió tanto ese cartelito del niño desaparecido que lo guardé en el teléfono. Y ya regresé a la casa y me encerré en mi cuarto. Y no sé, por obra del Espíritu, yo me hinqué y empecé a orar fervorosamente por ese niño desaparecido. Dije, Diosito, ten piedad de él, ayuda a su familia, que lo encuentren pronto sano y salvo. Me conmovió tanto eso que incluso en mi mente algo me decía, llama a los teléfonos que capturaste en el celular y márcale a la mamá del niño y dile que su niño va a aparecer pronto. Eso se apareció mucho en mi mente. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer tal cosa? ¿Qué tal si le doy falsas esperanzas? Esa fue una experiencia durísima. Dije, no voy a hacer esto porque siento que voy a dar falsas esperanzas, pero mi mente más, algo en mi interior me inculcaba a hacerlo, me presionaba que lo hiciera, que lo pusiera en el teléfono y que hablara a la mamá y que le dijera, Dios la bendiga, Dios le conceda muchas gracias, su niño va a aparecer pronto. Pero en mi interior, como también nosotros somos humanos, pues a veces caemos en la duda y decimos, no, ¿cómo voy a dar falsas esperanzas a esa familia? Pues ya lleva 2 semanas sin encontrar a su niño y no, ¿cómo creen que voy a hacer eso? No, Diosito, no me pidas tal cosa. Y en mi fervor de oración incluso derramé muchas lágrimas por ese niño. Y como estudiante de cocina, pues era el hecho también de probar la comida y entonces lo que ofrecí esa tarde fue que al día siguiente iba a hacer ayuno por ese niño. Algo me impulsó a ayunar por ese niño. Dije, no, Dios mío, ¿qué cosas me estás pidiendo? Ayunar. Bueno, sí, a mí me gusta comer, pero bueno, está bien.
te ofrezco el ayuno por ese niño, pero no me pidas que le marque a la señora, que pronto va a encontrar a su niño. No, 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 pues no sé, una fuerza involuntaria hizo que hiciera eso y le dije, señora, su niño va a aparecer pronto. Y al día siguiente hice ese ayuno, incluso si recibí un fuerte regaño de parte del chef, porque cuando uno está estudiando cocina, pues se nos obliga a probar lo que hacemos para mejorar en técnicas de cocina y todo eso. Y ese día no probé lo que hice, no quise, estaba tan aferrada en pensar en el niño, en la promesa que le hice a Dios. Si lo encuentras, Diosito, pues te ofrezco mi ayuno, mi sacrificio, y en ese entonces también estaba entrenando para el fútbol. Pues imagínense no comer nada en todo el día y todavía entrenar en el deporte y pues bueno, fue muy desgastante, pero todo eso lo ofrecí por amor a Dios, por amor al niño y sí le marqué a la señora, sí iba a encontrar a su niño. Total, pasado 1 o 2 días después de que hice ese ayuno y esa oración ferviente por el niño, ya me había olvidado de eso, incluso ya había pasado en mi mente eso, ya estaba tan concentrada en el estudio y todo, y de la nada me pongo a ver las noticias locales de Aguascalientes y que dicen, no, pues la noticia de que ese niño ya fue encontrado, ya está con su familia, ya tiene 24 horas con su mamá. Yo caí como un balde de agua fría. Dios mío, ¿cómo es posible? Qué poderosa la intercesión de la oración. Esa fue una gracia muy grande que Dios me permitió ver. Usualmente en la vida de oración, el común denominador es que no vamos a conocer el alcance de nuestra oración. No la vamos a conocer por muchos motivos. Dios tiene sus momentos y Dios sabe por qué no nos da a conocer el alcance que tiene nuestra oración. A veces sí, como en esta ocasión, ¿verdad? De ese milagro de que ese niño fue encontrado, pero yo pienso que va por ahí, de que no, Dios no permite eso para que nosotros no caer en soberbia, que decir, ah, mira, por mi oración se hizo este milagro, y no, realmente es un don de Dios. En la oración es gracia de Dios. Incluso como dice el texto de San Pablo, ¿verdad? El Espíritu gime en nuestro interior porque nosotros no sabemos pedir como conviene y es el Espíritu Santo que aboga por nosotros para interceder. Y fue eso justamente lo que pasó, fue el Espíritu Santo, no fui yo, fue el Espíritu que me concedió la gracia de ver el alcance de la oración de intercesión. Otro momento que tuve también fue cuando estaba discerniendo mi vocación para entrar de vida contemplativa. Fue un momento muy hermoso porque estaba haciendo el novenario Santa Clara y en esas fechas yo estaba con mi tía de Saltillo y entonces yo me fui a hacer este novenario normal con misa, llevando desde antes de entrar a la vida contemplativa la liturgia de las horas, también desde antes ya más o menos las llevaba. Y al salir de misa, de ese novenario, me encontré a dos señores que estaban pidiendo limosna y ayuda. Y usualmente cuando vamos a misa y vemos gente que pide ayuda, pues sí le damos una monedita o les decimos Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero en esa ocasión yo sentí un corazón muy inquieto por esas personas. Dije, Dios mío, pobrecitos, ¿qué les pasará? Y entonces ya estaba por regresar a la casa de mi tía, pero algo en mi corazón me dijo, no, regresa con ellos. Dije, no, ¿cómo voy a regresar si yo a veces soy muy penosa? ¿Cómo me voy a acercar con ellos si ya les di su monedita y que Dios los bendiga? Pues no, me regresé y me puse a platicar con ellos. ¿Qué se les ofrece? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Acudieron a misa, sí sabían que la misa es el mayor milagro que Dios les puede conceder. Y dicen, sí, sí, tenemos fe en que la misa es el mayor milagro que Dios nos concede en nuestra vida. Y entonces ya me empezaron a platicar su historia, que habían sido asaltados porque eran migrantes. Ellos venían del norte e iban para visitar a su familia en San Luis. Y en el trayecto fueron asaltados, golpeados, maltratados y necesitaban ayuda para regresar a su casa con sus familiares en San Luis Potosí. Y entonces les dije, mire, señores, pues algo, no sé qué pase, pero voy a orar mucho por ustedes, pero espérenme aquí en el atrio. Voy a la casa de mi tía.
Y entonces cuando voy a la casa de mi tía, me sentí como una saqueadora porque encontré latitas de atún, vasos de agua, pan, les preparé un lonche, junté el dinero que yo tenía y regresé al atrio. Y cuando regresé al atrio, ya no estaban adentro porque ya habían cerrado el atrio del templo. Entonces por fuera los vi y les dije, mire, señores, no es mucho lo que les voy a dar, pero ojalá que puedan regresar pronto a casa. Y les dejé el lonche, la comida, dinero. No sé cuánto necesiten para regresar, pero yo confío que con lo que les voy a dar van a alcanzar a regresar. Y fue una experiencia tan hermosa porque los hombres comenzaron a llorar y estaban profundamente agradecidos, diciendo, tanto le pedíamos a Dios tener los medios para poder regresar a casa, porque pasamos por ese problema de la violencia, el asalto, y no sabíamos cómo regresar. Le doy gracias a Dios porque los puse en su camino y dije, no, no tengo nada que agradecer, yo no estoy haciendo nada. Y en mi mente vino las obras de caridad de Santa Clara, que hacía con sus hermanas, de darle de comer a las enfermas, de ayudar a las afligidas. Entonces me acordé de esa espiritualidad y también me acordé de San Pío de Pietrelcina cuando al altar de la Virgen le quitó las perlas para dárselo a los pobres. Entonces lo que hice con mi tía fue eso. Le quité parte de su despensa para ayudar a los pobres. Entonces dije, no tengo mucho, pero les doy mi bendición como hija de Dios. Y los hombres no me dijeron, gracias muchachita, gracias mujer. Me dijeron, gracias madre. Y yo me quedé en shock porque yo estaba en discernimiento vocacional. Yo quería entrar de clareza. Y que me hayan dicho madre, fue como, uy, o sea, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven en mí? ¿Qué me dijeron madre? Entonces fue como una gracia muy especial y me conmueve porque al ver la reacción de los hombres y cómo se conmovieron tanto por esa obra de caridad y que yo lo hice por impulso del Espíritu, porque realmente fue el Espíritu Santo que me impulsó a hacer eso, no fui yo, fue Cristo mismo y como las palabras de San Pablo, ¿verdad? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, eso es la vida de oración, configurarse con Cristo. Y entonces, esa gracia tan grande que Dios me concedió fue enorme. Incluso me llegó a reflexionar de tomarse en serio cuando hacemos oración. O sea, las palabras que le ofrecemos a Dios, las promesas que le hacemos a Dios, Dios las toma muy en serio, tanto así que otra experiencia que tuve, dije, Señor, te ofrezco mi vida y mis sufrimientos por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Envíame cualquier dolor y sufrimiento con tal de que mucha gente se salve y alcance la eternidad. Al día siguiente, en el entrenamiento de fútbol, me fracturé la mano. O sea, le ofrecí un sufrimiento y al día siguiente me fracturé la mano en el deporte. Entonces, es impactante lo que le decimos a Dios en las promesas, en la oración. Dios se toma en serio nuestras palabras. Por eso sí les recomiendo mucho eso de la oración. Dios sí nos toma en serio cuando realmente nos queremos entregar a Él. Y estos son las gracias que Dios me ha concedido. Y yo pienso también que la oración es tan hermosa y tan profunda que transforma vidas, transforma tu interior y tiene un alcance inmenso que no podemos imaginar. Entonces, pues eso es realmente lo que yo destaco, lo que Dios me ha concedido, ver su gracia y también lo uno a esto. No piensen que mi forma de oración va a ser igual a la forma de oración de cada uno. La oración es particular y las gracias y los dones que Dios nos da es particular, es individual. Por ejemplo, yo tengo una tía que se inquieta mucho porque, porque no, nunca va a poder llegar a ser como, por decir, como Luisa Picarreta, que tuvo una vida de penitencia muy larga, o como otro santo, santa, que tuvo grandes experiencias místicas. Y yo le aconsejo a mi tía, es que nunca va a haber otra Santa Clara de Asís, nunca va a haber otro San Francisco de Asís, porque cada uno en la forma de oración es individual, lo mismo en la santidad.
La santidad es individual. Sí, Dios ya nos dio las pautas de cómo alcanzar la santidad, pero la oración es particular. Dios, lo que me funciona a mí, no le va a funcionar a mi mamá, al profe, a Vivi, o sea, es individual, porque Dios nos conoce tanto que sabe qué es lo que nos conviene para alcanzar la santidad. Por eso la santidad es individual. Nunca va a existir otro San Juan Pablo II, nunca va a existir otro Santa Coleta, no, siempre es individual en el sentido de que cada uno tiene su gracia, Dios nos empapa de diferente manera y la misión de cada quien también es personal, pero todo eso en cada uno es lo maravilloso de los carismas y de los dones, que todo eso nos conduce igual a Dios. Entonces, eso es lo maravilloso y esas son mis experiencias de oración que les comparto con mucho gusto. Qué hermoso. Muchas gracias, Cheli. Muchas gracias. Yo creo que a veces, digo, dos comentarios muy rápidos, ¿no? El primero, a veces sentimos cierto impulso, ¿no? Oye, debería hacer esto, debería hablarle a tal persona, debería, bueno, dense cuenta que, a ver, no se trata de volvernos así no sé, ¿no? Como unos ilusos que todo el tiempo estamos escuchando voces y tal. No, no. Dios sabe darse a entender, Dios sabe movernos y hay que hacer caso de la voz de Dios, ¿no? A veces no le vamos a hacer caso y vamos a dejar pasar la gracia de Dios. Pero en otras ocasiones podemos decir, híjole, suena completamente absurdo, pero bueno, Señor, lo quieres, pues a ver, lo hago, ¿no? Y es heroico a veces hacerlo. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esto que nos comentas, Shelly, un poco sobre la unicidad de nuestra vocación y la unicidad de nuestra santidad. Saben ustedes que la fe judía, basada en Deuteronomio 6:5, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y me encantó, escuché un rabino decir, Dios solo sabe contar hasta uno porque Él es uno. Por tanto, Dios solo sabe mirar a cada uno, ¿no? Es una metáfora, pero es una metáfora hermosa que dice, Dios solo sabe mirar a las personas de una en una, no mira la masa, no cuenta millones, no, solo nos mira a nosotros. Y cuando Pedro confesó su amor al Señor, eh, Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué va a pasar con este? Hablando de San Juan, ¿no? Dijo, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó, para decirlo en palabras claras, Jesús le contestó, ¿qué te importa? Tú a lo tuyo. Eso es lo que le dice Jesús, ¿no? ¿Qué te importa? O sea, ven, ¿qué te importa si el otro ve revelaciones? ¿Qué te importa si el otro se eleva cuando ora? ¿Qué te importa si el otro tiene estigmas? ¿A ti qué te importa? Yo tengo un plan para ti. Yo tengo un plan para ti. Entonces, dejémonos de verdad, en la vida de oración, dejémonos de comparaciones. Me encanta lo que dices, Cheli. Nos hace daño comparar. Es que yo quiero ser como quien sea, ¿no? Como Padre Pío y quiero pelear con demonios y quiero. Cálmate, cálmate. O sea, no, a ver, es tu camino, ¿no? Bueno, oigan, ya pasamos de las 8 de la noche y estamos muy entretenidos, pero oye, mi querida Cheli, a ver, déjame pasar esta pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para quien se inicia en la oración? Si nos haces favor. El mejor consejo que les puedo dar es, en primer lugar, encomendarse al Espíritu Santo. Eso es lo fundamental. Lamentablemente, en la vida actual, bueno, en la vida de la iglesia, mucha gente acude a la segunda persona de la Trinidad, a Dios Hijo, que claro es valiosísimo, pero usualmente hoy en día se tiene muy olvidado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es fundamental en la vida de la iglesia. O sea, la iglesia está en pie gracias al Espíritu Santo. Entonces, lo que les puedo recomendar es una ejaculatoria o algo que pongamos en presencia al Espíritu Santo para empezar a orar. Tomar en cuenta el Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el motor de la iglesia y por eso la iglesia sigue viva. Esa es la primera recomendación que les puedo dar. Otra es tener un conocimiento personal de lo que somos, porque para acercarnos a la oración con Dios tenemos que conocer lo que somos, una introspección profunda de lo que somos. Y como se dice
empresarialmente, ¿verdad? El análisis FODA, ¿verdad? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, pero eso enfocado a nuestra persona. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Y cuáles son las amenazas en mi vida como cristiano? Yo pienso que podemos empezar por ahí también, encomendarse al Espíritu Santo y la introspección, perdón, de nosotros mismos, lo que somos, para poder iniciar esa vida de oración y así poder contemplar de manera diferente o profunda lo que Dios quiere de nosotros. O sea, conocimiento personal y encomendarse al Espíritu Santo y empezar por pequeñas oraciones, o sea, pequeñas, conocer, por ejemplo, vida de santos, hay quienes se nutren también de eso, conocer diversas vidas, también que nos empapen y nos ayuden a conocer lo que somos nosotros también. Pues eso es lo que mejor aconsejaría para iniciar una vida de oración. Sin duda, un consejo muy, muy valioso. Ay, Dios mío, ojalá me acordara. No, no es el cardenal Merry del Val, es otro, es este. Ay, no me acuerdo, no me voy a acordar. Hay un cardenal que justamente dice: el secreto de la santidad es orar todos los días al Espíritu Santo. Claro, el secreto de la santidad es eso y muchas cosas más, ¿no? Pero decía él, a ver, el núcleo de la santidad es dejarnos mover por el Espíritu Santo, ¿no? Con toda sinceridad, pedirle al Espíritu Santo que haga su vida en mí, creo que es algo verdaderamente fundamental. Una última pregunta, perdóname, Cheli, vamos a ir a la última pregunta. Y a ver, tu hermano es religioso franciscano y lo que te quiero preguntar es, este hecho, ¿qué representa en tu vida de oración? Cuéntanos un poquito sobre lo que representa la vocación de tu hermano. No, pues representa muchísimo porque mi hermano pues me ha enseñado también muchísimas cosas, su tenacidad, su disciplina en su manera de llevar su vida en general. Él y yo somos muy unidos. Desde que éramos muy chiquitos siempre fuimos muy unidos y teníamos gustos similares hasta la fecha. Sobre todo gustos también por los videojuegos, gustos por el fútbol, gustos pues también en la oración. Incluso hemos tenido momentos muy bonitos, no siempre, pero cuando él está aquí, en otras ocasiones, a veces nos sentamos y con una copita de vino nos ponemos a platicar de cosas santas, o sea, de cosas buenas, de cosas reflexivas. Nos podemos hablar de todo lo que tiene que ver la espiritualidad o los temas que nos gustan. Y siempre mi hermano me dijo, a diferencia pues, de la familia en general, tú y yo no somos de este mundo. Y yo, "Ay, ¿cómo dices eso?". Sí, es que no somos de este mundo porque nos gusta la vida de oración, nos gusta pues la vida religiosa, nos gusta pues cosas en común y ese contacto con Dios y llevar a la vida esa espiritualidad unida a Dios. Entonces, eso también ha sido fundamental porque los dos hemos sido muy unidos y compartimos ideas en torno a la vida de oración, a la vida con Dios, una vida espiritual, pues crecer. Y entonces, pues eso también me ha ayudado mucho, incluso estando en el monasterio, la primera vez que leí en la liturgia de las horas de Santa Escolástica, su experiencia con su hermano San Benito me hizo derramar lágrimas abundantes cuando leí ese oficio de lectura de cuando Santa Escolástica quiso tener conversaciones espirituales con San Benito. Y San Benito no quería en ese momento porque ya tenía que regresar a su convento. Y entonces Santa Escolástica, por favor, hermano, quédate, vamos a dialogar de cosas espirituales. Y también eran muy unidos. Y entonces, por gracia de Dios, cayó una fuerte tormenta y San Benito no se pudo regresar a su convento, entonces se tuvo que quedar con su hermana a tener conversaciones santas. Entonces, cuando leí esa parte me acordé de mi hermano, porque esa unión tenemos mi hermano y yo. Entonces, para mí fue algo muy luminoso y muy importante.
muy importante en la vida. O sea, esa unión trasciende y también me hace recordar esas florecillas franciscanas de cuando Santa Clara se unía a dialogar con San Francisco de Asís y todo se alumbró alrededor. Asís se alumbró de esas este, conversaciones santas. Entonces, así también es esa unión profunda que tenemos él y yo. Qué importante que el Evangelio dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es algo que de verdad tenemos que tomárnoslo en serio. No somos del mundo, no estamos hechos para este mundo. A ver, eso no quiere decir que no lave mi coche, que no le cambie el aceite al coche, que no lo verifique. A ver, pues claro que lo vas a hacer, pero eso no es lo más importante, ¿no? Hay personas que se desviven no sé, por tener un coche de cierto color, de cierta marca. A ver, no tiene nada de malo eso también, pero si le entregas tu corazón y lo conviertes en tu ídolo, pues te pierdes, ¿no? No estamos hechos para este mundo y esa es la conclusión a la que tenemos que llegar todos, ¿no? Es a la que tenemos que llegar todos de verdad. Mi querida Chely, quiero ir redondeando esta entrevista. La verdad es que muchos saludos aquí en Facebook. Quiero saludar a todas las personas que amablemente se han conectado a través de Facebook, también a nuestros amigos que están en Zoom. Y Chely, un poco para redondear, algunas palabras para nuestros amigos de Teología para Todos, algún mensaje con el que quieras cerrar esta entrevista. Adelante, por favor. Pues más que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darse el tiempo, ¿verdad? Pues, de acercarse también en esta entrevista. Gracias también le doy gracias a Dios porque pues muchos de los que están aquí han coincidido en mi vida. Entonces, pues gracias infinitas y les quiero decir que realmente tomen en serio su vida de oración. Y así como me aconseja mi mamá, y siempre me lo dijo, que cada vez que vayan a hacer un proyecto, vayan al Santísimo, para que trascienda eso en su vida personal, en su proyecto personal, y tener siempre presente a Dios en sus vidas. Eso es lo que les quiero decir. Tomen en serio a Dios en sus vidas, tómenlo como en primer lugar y todo se dará por añadidura. Y sean generosos eso, a esa entrega con el Señor, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y si se tiene una vida entregada a Dios, una entrega profunda en su vida diaria, en su trabajo, pues sean como el abogado que estaba muy ocupado. Es el letrero. Dios mío, quizás yo me olvide de ti, pero tú no te olvides de mí. Entonces, tener ese contacto pleno de tomar a Dios en primer lugar en toda su vida y todo lo demás se dará de mejor manera. Sin duda, mi querida Chely, sin duda, por ahí están varios agradecimientos en Zoom, en Facebook. Gracias de verdad a todos. Por cierto, por ahí había dicho Génesis Bautista Juan Duns Escoto, efectivamente, uno de los grandes defensores de un franciscano, gran defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, por cierto. Y nada, agradecer muchísimo a ti, Chely, tu presencia esta noche. Gracias por compartirnos esta entrevista, este testimonio como una laica comprometida y ver cómo, siendo laicos, podemos vivir una profunda vida de oración y podemos realmente ser instrumentos del Espíritu Santo, muchas veces más allá de lo que nos podemos explicar o más allá de lo que nos proponemos, ¿no? Entonces, estaba leyendo una historia de la vidente de la Salet, que tuvo experiencias místicas desde muy chiquita, y dice que le dieron una tarea, tenía que llevarle de comer a un señor que estaba ya trabajando en una cantera. Ella se llama Melania Calvet, y estoy leyendo la vida de Melania Calvet, y dice que fue a entregar esa comida, y dice, y como un periquito yo decía cosas, pero yo no entendía bien lo que decía. Dice, y un día la persona a la que yo le llevaba de comer se puso a llorar y dijo que quería volver a Dios. Tenía un hijo con una señora y fue y le pidió matrimonio a esta señora y se casaron y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues nada, era un alma dispuesta a la voluntad de Dios y dice ella, yo como un periquito dije muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínense los profesores como periquitos, cuántas veces no decimos cosas
que no nos damos cuenta. Por ahí te manda saludos Génesis Bautista, ya viste, Cheli, también Adri, Patti están por allí, Imelda te dice también, gracias mi reina por compartir tanto. Entonces, te quieren, Cheli. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Queridos amigos de Teología para Todos, pues llegamos al final. Vamos a ver si nos vemos en 8 días, ya lo anunciaremos a través de Teología para Todos. Vamos a ver si la Vivi sugerencia prospera, no prometo nada. Y queridos amigos de Facebook, queridos amigos de Zoom, gracias de verdad por estar aquí. Este proyecto es para ustedes. Nada nos llena de mayor alegría que saber que, bueno, nos vamos felices, edificados, que somos iglesia, señores, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo en el mundo, eso somos. Somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y nos lo tenemos que creer y lo tenemos que hacer vida y realidad, ¿no? Entonces, tomémonoslo en serio, como nos ha dicho Cheli esta noche. Pues, alabado sea Jesucristo, gracias a todos. Termino la sesión del día de hoy y primero Dios, nos vemos muy pronto. No es una promesa que nos vemos en 8 días, pero nos vemos muy pronto. La intención sería acabar el día de hoy el curso, pero bueno, ya lo ando dudando porque yo también ando bien picado con estos miércoles. Así que primero Dios, nos veremos muy pronto. Dios los bendiga. Termino la sesión para todos. Cheli, muchas gracias. Hasta luego a todos. Un placer. Gracias. Felicidades. Gracias. Bye, Hasta luego, bye. gracias Cheli, gracias Carlos. Era Al un gusto. contrario. Dios se los pague. Adiós. Cuídense mucho. Termino la sesión para todos. Bye, bye.